capítulo número 5 del llamado Evangelio de Mateo, y después de haber revisado la introducción, del versículo 1 al 2 estaremos estudiando el carácter piadoso de los verdaderos discípulos de Yeshua, las bienaventuranzas. Es importante entender que el carácter siempre viene antes de la conducta, ya que lo que somos determina lo que pensamos, decimos y hacemos. En Proverbios 27:17 dice de la siguiente manera: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Y en Proverbios 23:7, tomando ventaja de esta porción, dice de la siguiente manera: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto concuerda con la enseñanza rabínica que uno debe reconocer la soberanía de Dios antes de que uno sea capaz de someterse a sus mandamientos. Dice ahí en el versículo número 1, de ahí del capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Discípulos, en hebreo es talmidim, en singular talmid, de la raíz lamad, que significa tanto aprender como enseñar. Esto es porque en la cultura hebrea el maestro no ha enseñado a no ser que el estudiante haya aprendido. Veamos dos ejemplos del uso de la mad en el llamado Antiguo Testamento. En el Salmo capítulo 25, versículo 9 dice de la siguiente manera: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará la mad a los mansos su carrera. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, ahí es la mad, y guardadlos para ponerlos por obra. Por lo anterior, un discípulo es un estudiante, alguien que está continuamente aprendiendo y siendo enseñado. Ahora, dice en el versículo 1, vinieron a él sus discípulos. ¿Ok? ¿Qué es ser un discípulo de Yeshua? Dice allí en el llamado Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que está poniendo sobre la mesa esta porción o este verso es que el ser un verdadero discípulo de Yeshua está en función de nuestra permanencia en su palabra. Dice allí: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ok, de manera que tendremos que averiguar qué palabras les hablaba Yeshua. ¿Qué palabras les hablaba Yeshua? Dice allí en el llamado Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ok, Yeshua es claro en decir que sus palabras no son de él, sino del Padre que lo envió. Ahí mismo en el llamado Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ok? ¿Qué es la verdad? Dice en el Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. ¿Ok? Por lo anterior, es claro que la permanencia en la verdad o la permanencia en la Torá es indicativo de ser un verdadero discípulo de Yeshua. ¿Ok? Veamos los siguientes textos. En Isaías 8:16 dice de la siguiente manera: ata el testimonio, sella la ley o la Torá entre mis discípulos. En el contexto de este pasaje, Israel había abandonado el pacto de la Torá. Dios estaba buscando a algunos israelitas fieles y deseosos de guardar sus mandamientos, y a ellos se les concedería el honor del título de talmid o discípulo. En el llamado Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ok? Nuevamente, en estas instrucciones de Yeshua es hacer discípulos. Y ya dijimos que un discípulo de Yeshua el ser un verdadero discípulo de Yeshua está en función de nuestra permanencia en sus palabras. Y sus palabras no son de él, sino eran del Padre que lo envió. ¿Ok? De acuerdo entonces a estos textos, uno que se considera a sí mismo o es llamado discípulo de Yeshua está supuesto a guardar la Torá. ¿Ok? Ser un discípulo de Yeshua es ser como es Él en todas las formas posibles, en palabra y obra. Reverenciar, obedecer y practicar sus instrucciones al seguir su ejemplo. El objetivo final de un discípulo de Yeshua es copiar perfectamente su ejemplo. Debemos tener cuidado, ya que podríamos encontrarnos confundiendo los términos tener fe en Yeshua y tener la fe de Yeshua. Esto último es lo que implica ser un verdadero discípulo de Yeshua. La palabra discípulo, entonces, no transmite la riqueza de la relación entre el rabí o el maestro y sus discípulos en el primer siglo. En los tiempos de Yeshua, la relación entre el rabino y sus discípulos era muy estrecha. No era solo una de aprendizaje y de transmisión de sabiduría y conocimiento, sino también de imitar su conducta y carácter. A su vez, el rabino era responsable de sus talmidim o de sus estudiantes, sus discípulos. Vamos a ver ahora el tema titulado Discipulado en el primer siglo. Este documento está disponible en la web y tenemos también un audio dedicado nada más a este tema. Discipulado, una perspectiva del judaísmo del primer siglo. El llamado a ser discípulo de un sabio en el primer siglo en Israel a menudo significaba dejar parientes y amigos y viajar por el país en condiciones de austeridad. También significó un compromiso total. Un prospecto a discípulo primero tenía que asegurarse de que sus prioridades estaban en orden. Discipulado en la época del Segundo Templo. Introducción. Según algunas tradiciones, después del regreso del exilio babilónico, los hombres de la Gran Asamblea bajo la dirección del sacerdote Esdras diseñaron el sistema de la sinagoga que encontramos en los llamados evangelios. Esto explicaría por qué no se mencionan sinagogas en las escrituras hebreas, a menudo llamado Antiguo Testamento, pero se mencionan por todas partes en los llamados evangelios. La palabra sinagoga es una palabra griega. En hebreo se le llama Beit Midrash o casa de estudio. Era un lugar donde la gente podía reunirse, escuchar la lectura de la Torá y los maestros explicaban su significado. También, de acuerdo a algunas tradiciones, Esdras diseñó una rotación de la escritura donde la Torá se leía los martes, los jueves y los Shabbat. Así que en el Shabbat todo Israel se reunía en su Beit Midrash local o sinagoga y escuchaba la lectura de la ley y los profetas. Esdras y los hombres de la Gran Asamblea creían que para que Israel viviera rectamente según la definición de la ley de Dios, tendrían primero que conocer la ley de Dios. Y si se trataba de conocer la ley de Dios, ellos necesitaban maestros. Y con el fin de levantar maestros, los maestros primero tendrían que ser discípulos. Así que los sabios y rabinos de Israel comenzaron a tomar hombres y hacer de ellos discípulos o estudiantes. Todos los grandes sabios tenían discípulos. La historia nos dice que Gilel, uno de los más famosos sabios del judaísmo, se dice que tenía 70 discípulos. Yohanan ben Zakai, uno de los discípulos de Gilel, tenía 5 discípulos principales. Rabbi Akiva tenía 5 también discípulos principales, pero también se describe como tener miles que lo siguieron para aprender Torá. En el primer siglo, a todos los jóvenes se les enseñaba la Torá y los profetas, comenzando a los 5 años, lo que significa que a los 5 años comenzaban a memorizar la Torá y los profetas. Cada día se recitaban las escrituras hasta que las memorizaban. A la edad de 12, después de 7 años de memorización de las escrituras, los muchachos se hacían aprendices de artesanos.
Algunos llegaban a ser carpinteros, algunos albañiles y otros agricultores. Pero los que eran excepcionales en sus estudios de la Biblia o de la Torá, se hacían aprendices de los sabios. Su meta era convertirse en un rabino. Dejaría su casa y se mudaría con el sabio. Él estudiaba todo sobre él, no solo sus pensamientos sobre la escritura, sino que estudiaba sus asuntos con los negocios, la forma en que juzgaba algunos casos, todo. Era la creencia que un sabio, era la creencia de un sabio que la Torá afectaba todos los aspectos de la vida, por lo que el discípulo aprendía a imitar la vida disciplinada de su maestro con el fin de imitarlo en todos los sentidos. Esto era el discipulado en el primer siglo. Austeridad, sacrificio y compromiso en el proceso de discipulado. Para los días en que Yeshua caminó en la tierra, el llamado a ser discípulo de un sabio en Israel a menudo significaba dejar parientes y amigos y viajar por el país en condiciones de austeridad. Significó también un compromiso total. Un prospecto a discípulo primero tenía que asegurarse de que sus prioridades estaban en orden. Yeshua fue lo que se conoce como un rabino itinerante, lo que significa que él no era un rabino de una comunidad específica, sino que viajó la tierra con sus alumnos, enseñando en el campo y en las ciudades. Así, Yeshua alude a los rigores de la vida itinerante de un sabio cuando dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, según Lucas 9 del 57 al 58. La carga que los discípulos de Yeshua tenían que soportar era pesada, pero era similar a lo que otros sabios del primer siglo exigían de sus discípulos, y no han sido consideradas extremas por las normas de la sociedad judía del primer siglo. Un maestro así se apoyaba en las donaciones de la comunidad y sus estudiantes. En Lucas 8, versículo 1 al 3, recuerda a algunas mujeres que apoyaron al ministerio de Yeshua. Dice así el texto: aconteció después de que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. En el llamado Evangelio de Juan 12, del 4 al 6, recuerda una bolsa de dinero común de Yeshua y los discípulos. Dice el texto: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ok? En PA 1.1 en la Mishnah tenemos que hay ciertas cosas tales como honrar al padre y a la madre, de lo cual una persona se beneficia en este mundo, mientras que la recompensa sería para el mundo por venir. Pero, continúa el pasaje, el estudio de la Torá es igual a todas ellas. Yeshua dijo algo similar. Aun cuando honrar a los padres es importante, salir de casa para estudiar Torá con él era aún más importante. En Lucas 14:26 tenemos lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para el hombre rico mencionado en Lucas 18, el llamado a seguir a Yeshua significaba renunciar a todas sus riquezas. El precio era demasiado alto para él, y él no se convirtió en uno de los discípulos de Yeshua. Pedro le recordó a Yeshua que él y los otros que habían aceptado el llamado de Yeshua fueron diferentes. Dijo Pedro: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Amén, dijo Yeshua en otras palabras. Sí lo han hecho y es meritorio. Yeshua prometió que cualquiera que hubiera hecho el sacrificio de un compromiso total por causa del reino de Dios iba a recibir algo de mucho más valor de lo que había dejado. Y además, la vida eterna en el mundo por venir, de acuerdo a Lucas 18 del 28 al 30. Dice así: entonces Pedro dijo: he aquí,
nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Yeshua no quería que sus potenciales discípulos tuvieran falsas expectativas y con frecuencia se destacó la necesidad de calcular el costo antes de hacer un compromiso total con él. Ok, dice ahí el texto de Lucas 14, 28 y 33, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Yeshua fue muy claro sobre el grado de compromiso que se requería de un discípulo. Dice ahí en el texto de Lucas 14, el 26 al 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tenga en cuenta las palabras del hombre que le dijo a Yeshua, te seguiré, Señor, pero permíteme regresar y decir adiós a mi familia, registrado en Lucas 9:61. La respuesta de Yeshua muestra que todos aquellos que estaban dispuestos a comprometerse totalmente a él serían bienvenidos. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto se enfatiza en la respuesta de Yeshua a otro hombre que se ofreció a seguirlo, pero solo después de enterrar a su padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, registrado en Lucas 9:60 y Mateo 8:22. Aparentemente, las respuestas de Yeshua fueron dirigidas hacia las personas que él había invitado a dejar su hogar y aprender de tiempo completo con él. Esta forma de discipulado fue una característica de la sociedad judía antigua. Otra dificultad que podría enfrentar un discípulo era la de estar lejos de su esposa. Los discípulos comúnmente eran solteros, pero ya que el matrimonio se llevaba a cabo a una edad relativamente temprana, generalmente antes de los 18, según Avot 5:21 en la Mishnah, muchos discípulos tenían una esposa y niños. Por ejemplo, la suegra de uno de los discípulos de Yeshua es mencionada en Lucas 4:38. Si estaba casado, un hombre necesitaba el permiso de su esposa a abandonar el hogar por más de 30 días para estudiar con un sabio, de acuerdo a la Mishnah en Ketubot 5:6. A pesar de las muchas dificultades, no había nada comparado con la alegría de seguir y aprender de un gran sabio y estar en el círculo de sus discípulos. Una relación especial se desarrollaba entre el sabio y el discípulo. ¿Ok? En lo que el sabio se convertía como un padre. De hecho, él era más que un padre y era honrado por encima del mismo padre del discípulo, ya que este pasaje de la Mishnah lo indica. Cuando uno está en busca de los bienes perdidos tanto de su padre y de su maestro, la pérdida de su maestro tiene prioridad sobre la de su padre, ya que su padre lo trajo solo a la vida de este mundo, mientras que su maestro, quien le enseñó la sabiduría, es decir, la Torá, le ha traído a la vida del mundo venidero. Pero si su padre no era menos erudito que su maestro, entonces la pérdida de su padre o del bien de su padre tiene prioridad. Si su padre y su maestro están en cautiverio, se debe rescatar primero a su maestro y solo después a su padre, a menos que su padre sea un erudito. Entonces se hace el rescate primero a su padre, de acuerdo a Baba Metzi 2:11. Si parece sorprendente que alguien pudiera rescatar a su maestro antes que a su propio padre, es solo porque no entendemos el enorme amor y respeto que los discípulos y la comunidad en general tenían por los sabios. Como ya dijimos, el sabio era visto como un padre y sus discípulos eran sus bien entrenados hijos. No es que la familia del discípulo era abandonada, sino que su lealtad a sus familiares ocupaba el segundo lugar después de su maestro. Así, puede parecer cruel que Yeshua no permitiera que un potencial discípulo dijera adiós a su familia antes de salir a seguirlo. Sin embargo, pareciera bastante razonable y normal
para los contemporáneos del primer siglo de Yeshua. Hubiera sido muy claro lo que quería decir Yeshua cuando dijo: nadie puede ser mi discípulo quien odia a su padre y a su madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. El lenguaje de odiar empleado en este versículo no es el odio como por lo general pensamos de la misma. Yeshua estaba usando un modismo hebreo que demostraba un lenguaje comparativo. En otras palabras, el amor por el maestro debe ser tan grande que todo el amor familiar, por lo general el amor más fuerte, debe verse como odio en comparación. Por ejemplo, en Génesis 29:31 dice que Lea era odiada, pero el contexto indica que Lea no era no amada, sino más bien menos amada que la otra esposa de Jacob, Raquel. Tenga en cuenta que el versículo anterior dice específicamente que Jacob amó a Raquel más que a Lea. Un segundo ejemplo de esta sombra hebraica particular del significado de la palabra odio se encuentra en Deuteronomio 21:15. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y la otra odiada, etc., en este caso también el contexto indica que la esposa odiada es solo la segunda en el afecto y no realmente odiada en el sentido al castellano de la palabra. Asimismo, en la declaración de Yeshua, él está diciendo que quien no lo amara más que su propia familia o incluso a sí mismo no podía ser su discípulo. El doctor Damen Abraham explica: el propósito de hacer discípulos desde una perspectiva del judaísmo del primer siglo era formar hombres y mujeres que interpreten la Torá y los profetas como el rabino ha dicho, y que se conformaran a la imagen y semejanza del rabino de tal manera que a donde quiera que vaya y hable, todos sepan que pertenece a la escuela rabínica que lo formó y al rabino que le sirvió de tutor todo el tiempo. La adhesión de un discípulo a su rabino duraría toda la vida. Solamente cuando un rabino le da la autoridad, el discípulo podrá establecer su propia escuela, siempre y cuando mantenga las mismas enseñanzas y normas dadas por su maestro. Por lo tanto, ellos solamente podían decir: Rabí tal dijo esto, o el escriba tal enseñó así, etc. Para añadir una enseñanza nueva o dar una explicación diferente, el escriba necesitaba asistir a un entrenamiento especial para prepararse como rabino y entonces ser ordenado por alguien que hubiera sido ordenado previamente. Estar ordenado era entonces autoridad para dar explicaciones personales de la Torá. Sin la autoridad, es decir, sin la ordenación, ni el escriba ni el rabino regular podían dar explicaciones personales propias de la Torá y mucho menos establecer juicios de carácter legal. Además, aun cuando tuviera la ordenación, un rabino nunca enseñaría nada que fuera contrario al rabí que lo ordenó, que le dio autoridad. La interpretación de un rabino o de una escuela de estudio de la Torá era vista como el yugo de ese rabino o escuela. Una vez que un discípulo aceptaba la explicación del rabino acerca de la Torá, se decía que había aceptado el yugo. Un buen rabino daba su vida por el discípulo y un discípulo daba su vida por su rabino. Que un discípulo se olvidara y enseñara algo diferente y contradictorio a su rabino era visto como una falta grave. Solamente era aceptado en el evento que Bat Kol, o una voz del cielo o una visión celestial, indicara otro programa. Esto es lo que explica la tremenda decisión que tuvo que hacer Pablo, educado a los pies de Gamaliel, para separarse de él por Yeshua. Y esto es lo que explica por qué constantemente Shaul o Pablo enfatizaba el hecho de que lo había hecho en obediencia a la visión celestial, de acuerdo a Hechos 26:19, donde había tenido un encuentro con el Mesías de Israel, toda vez que al tratarse del Mesías, todo judío estaba obligado a obedecerle, no importa el costo. Esta porción con fuente del libro de Raíces Hebreas del Cristianismo. Bueno, si regresamos al texto de Mateo capítulo 5, en el versículo número 2, para continuar, después de haber revisado un poquito acerca del tema del discipulado en el primer siglo, en el contexto,
del versículo 1 que dice que vinieron a él sus discípulos. Dice en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Abriendo su boca. El autor de este documento, de Mateo, retiene este hebraísmo que significa emitir un discurso. Algunos ejemplos de este hebraísmo o esta frase idiomática de abrir la boca o abriendo su boca, la encontramos en Job 33:2, donde dice, he aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. En Ezequiel 3:27 dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y en el texto del versículo 2 nuevamente de Mateo 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Ok? Método de enseñanza de Yeshua. Como lo comenta el académico Jeff Benner, Yeshua fue lo que se conoce como un rabino itinerante, lo que significa que él no era un rabino de una comunidad, sino que viajó por la tierra con sus alumnos y enseñando en el campo y las ciudades. El doctor Robert Lindsay, fundador de investigaciones de los evangelios sinópticos, descubrió el método de enseñanza de Yeshua a sus alumnos. En su libro Jesús, Rabí y Señor, la historia hebrea de Jesús detrás de nuestros evangelios, propone que como Yeshua viajó por toda la región, si un evento sucedía, él entonces daría una enseñanza a sus estudiantes relacionado con el evento y les diría a continuación dos parábolas para demostrar su enseñanza. Así, podemos decir que la metodología, la hermenéutica, la argumentación, las propuestas teológicas y los temas de las enseñanzas de Yeshua están enraizadas en el suelo del judaísmo del primer siglo. Incluso el uso de las parábolas era un método común de enseñanza en el primer siglo. Muchas de sus parábolas se extrajeron de las parábolas rabínicas existentes que Yeshua reelaboró a fin de servir a su mensaje. En resumen, utilizó las herramientas de otros maestros para transmitir su mensaje. Usó métodos de enseñanza de otros maestros y se basó en el material de otros maestros. Entonces, ¿qué lo hizo diferente a otros sabios, a otros rabinos en el primer siglo? Su mensaje, su autoridad, los milagros, su interpretación y sobre todo su misión. Por otro lado, respecto a su mensaje, autoridad e interpretación, dice el académico Mario Sabán, la diferencia entre el rabino Jesús y el resto de los rabinos de Israel se encuentra en la aplicación de la Torá. ¿Ok? Ahora hablemos un poquito de la forma literaria de las llamadas bienaventuranzas. Las llamadas bienaventuranzas están escritas en una forma de poesía hebraica llamada paralelismo sinonímico. En esta forma de poesía, la misma declaración se hace en línea paralela usando la misma estructura de la sentencia, pero con diferentes palabras. Un ejemplo del paralelismo sinonímico lo encontramos aquí en Isaías capítulo 2, versículo 3. Donde dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. En este texto, Sión es sinónimo de Jerusalén, y la ley o la Torá es sinónimo de la palabra del Señor. Y bueno, hasta aquí terminamos la explicación del versículo 1 y 2. Gracias.